Hola, mucho gusto. Soy el alumno Roberto Agustín Cosme Hernández de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica y el día de hoy voy a presentarles el diseño de un acelerómetro MEMS para la asignatura Tópico Selecto de MEMS NEMS 1. ¿Cuáles son los objetivos? Obtener el esfuerzo o tensión von Mises 3D en la estructura 5G, observar el desplazamiento en el eje X en 3D a una carga de un G, observar el desplazamiento 1D de punto en el extremo del dedo, parte interna de la superficie del dedo para el barrido de 0 a 5G. Graficar el potencial electrostático utilizando un gráfico multislice, donde se observe el detalle de un dedo fijo y de un dedo móvil. Antes que nada, me gustaría dar una breve introducción a lo que es un sistema MEMS. MEMS, por sus siglas en inglés, Microelectronic Mechanical Systems, que por su traducción es un microsistema electromecánico, es una tecnología cuyo rango está entre los milímetros y micrómetros. Estos combinan componentes electrónicos y mecánicos, ya sea para hacer sensores de presión, sensores inerciales o sensores de flujo. Son muy utilizados en la industria automotriz y se producen de forma similar a los circuitos integrados. Para la realización de este diseño, el software que se va a utilizar para la simulación será COMSOL. COMSOL es un software capaz de crear modelos físicos con la capacidad de realizar múltiples simulaciones sobre estos, es decir, podemos aplicar más de una física, que en este caso será la electrostática y la mecánica de sólidos, para hacer simulaciones que sean muy próximas a lo que es la realidad. Como se mencionó al inicio del video, el propósito es diseñar un acelerómetro MEMS. Un acelerómetro MEMS es un sensor inicial que se basa en la segunda ley de Newton, que transforma la aceleración o fuerza gravitacional en desplazamiento en un cierto eje. En la diapositiva podemos observar un esquema de un acelerómetro MEMS que es capaz de desplazarse en el eje X y en el eje Y. El método de medición de dicho desplazamiento se basa en la diferencia de capacitancia entre un finger fijo y un finger móvil. El parámetro que cambia en este caso será la distancia que existe entre el finger móvil y el finger fijo. Para poder realizar el diseño del acelerómetro MEMS es necesario considerar ciertos modelos físicos. Por ejemplo, la capacitancia de placas paralelas, cuya expresión es igual al múltiplo de la permitividad del vacío por la permitividad relativa del material eléctrico por el área correspondiente al área de las placas, entre la distancia de separación que existe entre dichas placas. Otro modelo que se debe considerar es la ecuación de segundo grado en términos de desplazamiento y el diferencial de capacitancia. En este diseño se consideran aspectos tanto electrostáticos como de mecánica, por lo tanto es importante evitar el fenómeno pooling. Este fenómeno provoca el colapso de los electrodos al verse superada la fuerza elástica por una fuerza eléctrica. Es por eso que en el voltaje crítico podemos observar la constante elástica del resorte. Este resorte será el que mueva nuestro acelerómetro MEMS. Como se mencionó previamente, se debe considerar la fuerza eléctrica, cuya expresión está dado por el producto de las permitividades por el área de las placas por el voltaje aplicado, al cuadrado sobre 2 veces la distancia de separación de dichas placas. Esto ocurre ya que el capacitor, que en este caso se estará representado por los finger fijos y móviles, estarán polarizados, por eso existirá una fuerza eléctrica. También al verse sometido el acelerómetro a una aceleración, es importante considerar la fuerza mecánica, donde m es la masa de la estructura MEMS y a es la aceleración a la que estará sometida dicha estructura. Además, para encontrar valores de masa y volumen, se considera la expresión de la densidad. Anteriormente se había hecho mención a una constante elástica relacionada con el resorte de nuestro acelerómetro MEMS. En este caso se optó por un resorte de tipo Kraft-Leg, donde lo importante de dicha expresión es el módulo de Young y las dimensiones de nuestro resorte.
A continuación se muestra el problema a resolver. Se pide diseñar un acelerómetro MEMS, el cual está compuesta de una masa de prueba central con 4 fingers móviles y 6 fingers fijos. La capacitancia inicial requerida es de 0.1 femtofaradios, considerando que todo el diseño deberá tener la misma altura, es decir, se tiene que considerar los datos Foundry. El primer aspecto a considerar en el desarrollo de nuestro acelerómetro MEMS es la longitud de overlap, que es la longitud que aportará a la capacitancia entre los fingers fijos y móviles. Dicha longitud se puede despejar directamente de la expresión de la capacitancia. En la tabla 1 podemos observar diferentes valores de longitud de overlap para grosores distintos, de 10 micras y 20 micras. Esto es debido a los valores de los datos Foundry. En este caso se opta por un grosor de 10 micras y una distancia de separación de 1 micra, debido a que los sistemas MEMS deben tener distancias menores o igual a 1 micra. Por lo tanto, el valor de longitud de overlap resultante es de 1.13 micrómetros. El siguiente aspecto a considerar en el diseño del acelerómetro MEMS es el desplazamiento X que realiza los fingers móviles con respecto a los fingers fijos para obtener la variación de la capacitancia. Dicha variación de la capacitancia se puede despejar de la ecuación de segundo grado y los resultados se muestran en la tabla 2 para distintos tipos de D, en este caso 1, 2 y 3 micrómetros, dando como resultado 66.7 attofaradios. Como previamente se mencionó, es importante evitar el fenómeno pooling. Esto sucede cuando el voltaje aplicado supera el voltaje crítico. Además de la expresión de voltaje crítico previamente mostrada, es posible obtener la constante elástica de resorte de nuestro acelerómetro MEMS. La tabla 3 muestra distintos valores para K a partir de distintos valores de voltaje crítico. Una vez obtenida la constante elástica K, es posible obtener la fuerza de resorte. En ese caso nuestra X va a ser igual a D sobre 2. Como previamente se mencionó, tiene un valor de 0.5 micrómetros. En la tabla 4 se muestra la fuerza de resorte a partir de los valores de K previamente obtenidos. Para generar una capacitancia entre los fingers móviles y fijos es necesario polarizarlos, por lo tanto existirá una fuerza eléctrica. Dicha fuerza eléctrica se debe oponer al movimiento de la estructura, es decir, la fuerza eléctrica debe ser igual a la fuerza de resorte. Además, es posible despejar el voltaje aplicado de la expresión de la fuerza eléctrica, y si se iguala la fuerza eléctrica con el resorte, es posible obtener directamente el voltaje aplicado. En la tabla 5 se muestra el voltaje aplicado a partir de un voltaje crítico y se puede observar que el voltaje aplicado es mayor que el voltaje crítico, por lo tanto existirá el fenómeno de pooling, lo cual es completamente opuesto a lo que queremos en el inicio. Debido a que el voltaje aplicado supera el voltaje crítico, es necesario volver a proponer un valor para el desplazamiento en X. En este caso se propone D sobre 7, donde hay que recordar que D era igual a 1 micrómetro, por lo tanto el desplazamiento en X es igual a 143 nanómetros. Con este nuevo valor de desplazamiento se obtiene una nueva diferencial de capacitancia, que en este caso es de 1.46 attofaradios. Como se muestra en la tabla 6, ahora el voltaje aplicado es menor al voltaje crítico. Una vez que se demostró que el voltaje aplicado no supera el voltaje crítico, es posible calcular la masa de prueba. Para esto hay que recordar que la fuerza eléctrica se iguala a la fuerza mecánica, y a partir de la segunda ley de Newton somos capaces de despejar la masa. Es decir, la masa es igual a la fuerza sobre aceleración, donde nuestra aceleración va a ser igual a la aceleración gravitacional. En la tabla 7 podemos observar distintos valores de masa de prueba obtenidos a partir de los distintos valores de voltaje crítico que hemos propuesto. Se selecciona 5 volts debido a que se investigó, por ejemplo, en este es un modelo 4602, es un acelerómetro MEMS, y podemos observar que el voltaje de excitación va de 4 a 30 volts. Por lo tanto, este es un voltaje de la tabla 7. Regresemos a la tabla 6, donde el voltaje crítico es 5 volts, nos da un voltaje aplicado de 4.99. Por lo tanto, si estamos hablando de un voltaje de aplicación
de 4.91 está dentro del rango del voltaje de excitación de este modelo. Una vez seleccionada la masa de prueba, es importante recordar que está formado por 4 fingers móviles y la masa central, es decir que la masa central es igual a la masa de prueba o la masa total menos los 4 fingers. Para determinar la masa de los fingers móviles es importante conocer el volumen de estos, y para eso nos va a servir la expresión de la densidad. Despejando la masa obtenemos que la masa es igual a la densidad por el volumen, donde el valor de la densidad va a depender del material que se esté utilizando. En este caso se utilizará silicio isotrópico cristalino, cuyo valor de densidad es igual a 2320 kg sobre metro cúbico. Además, el volumen de un finger móvil puede expresarse como la longitud de overlap más una longitud de offset por el grosor por el ancho del finger, donde el de offset es una distancia propuesta para que los fingers fijos no estén en contacto con la masa de prueba. En este caso se propone que el offset sea de 1 micrómetro. Para que nuestro valor de distancia coincida con el ancho del finger, en este caso se va a seleccionar un ancho de 1 micrómetro, lo que nos da un valor de volumen de 21.3 atómetro cúbico. Por lo tanto, una vez teniendo las dimensiones de un finger, es posible obtener la masa de este si se multiplica la densidad por el volumen. Obtenemos una masa para un finger de 49.5 femtokilogramos. Es decir, si queremos obtener la masa de los 4 fingers, es necesario multiplicarlo por 4 y obtenemos un valor de 198 femtokilogramos. Ahora bien, si se quiere conocer el valor de la masa central, únicamente habrá que restar la masa de los fingers a la masa de prueba, es decir, 123 picokilogramos menos 198 femtokilogramos, lo que nos da un total de 122.802 picokilogramos para la masa central. Nuevamente, si ya se conoce la masa central, podemos volver a aplicar la expresión de la densidad para encontrar el volumen de esta. Por lo tanto, el volumen central va a ser igual a la masa central sobre la densidad del silicio. Por lo tanto, si sustituimos valores, obtenemos un volumen central de 52.93 femtómetro cúbico. Ahora, si se conoce el valor del volumen central y si se propone un largo para la masa, es posible obtener el ancho de esta. En la tabla 9 podemos observar distintos valores de largo de la masa, dando como resultado diferentes valores para el ancho de esta. Por lo tanto, en nuestro diseño se va a considerar un largo de 90 micrómetros que nos da como resultado un ancho de 58.8 micrómetros. Esto es debido a que posteriormente vamos a calcular el resorte y queremos que sea lo más cuadrado posible. Hay que recordar que en un inicio se propuso un voltaje crítico de 5 volts, lo que corresponde a una constante de elasticidad de 338 micronewton metro. Por lo tanto, hay que recordar nuevamente cómo es la estructura del Krafft-Leg. Aquí en el esquema podemos observar que la constante tiene un factor de multiplicación por 4, es decir, es de todo el sistema de los 4 Krafft-Leg. Por lo tanto, si queremos obtener de una sola, hay que dividirlo entre 4, dando como resultado 2.11 micronewton sobre metro. Por lo tanto, si se conoce la constante de elasticidad, el módulo de Young del material, que en este caso va a ser nuevamente silicio isotrópico, cuyo módulo de Young es 170 gigapascales, es posible despejar ya sea el largo o el ancho, ya que el grosor se conoce de los datos Foundry, que en este caso se decidió de 10 micras. En ese caso se va a despejar el ancho del LED, ya que es más fácil proponer un largo, debido a que queremos que sea una figura compacta con la figura muy parecida a un cuadrado. Por lo tanto, se escoge para despejar el ancho. En la tabla 10 podemos observar distintos valores de ancho. En ese caso se propone una longitud de 100 micras y de 300 micras. Para una longitud de 300 micras y un grosor de 10 micras, esto ya es definido, pero también pusimos de 20 micras para saber cuál es la diferencia. Para de 10 micras y de grosor y 100 micras de largo, obtenemos un ancho de 0.107 micrómetros. Pero si se escoge un valor de Atom Foundry de 20 micrómetros, se obtiene un valor de 85.3 nanómetros, o sea, es muy pequeño este ancho. Sin embargo, si se escoge una longitud de 300 y nuevamente los valores Foundry de 10 y 20 micras, obtenemos un valor de 0.322 micrómetros y 0.256 micrómetros. Esto está bien, sin embargo, podemos observar que la longitud del eje es más largo, lo cual no nos conviene.
Por lo tanto, se escoge la longitud de 100 micrómetros y ancho de 0.7 micrómetros. Aquí hay que recalcar algo. Al momento de simularlo, si el ancho es muy pequeño, vamos a tener errores. Lo bueno es que con este ancho todavía los programas de diseño 3D como SolidWorks todavía son capaces de definirlos. Dimensiones más pequeñas ya no son posibles diseñarlas en 3D. Hay que tenerlos en cuenta. Finalmente, en la tabla 11 podemos observar una tabla que muestra todos los parámetros que se propusieron y se obtuvieron para la geometría de nuestro acelerómetro MEMS, dando como resultado el dibujo que se muestra al lado derecho de la tabla. Este va a ser nuestro diseño de acelerómetro MEMS que vamos a simular en COMSOL. Antes de pasar a COMSOL, me gustaría explicar que hay dos formas de realizar el diseño. Una es hacerla directamente desde COMSOL, usando todos los parámetros que se mostraron en la tabla 11 para ingresarlos en la sección de parámetros del dicho COMSOL. Y a partir de la imaginación y dimensiones, realizar exactamente la misma estructura que se muestra ahorita en SolidWorks. Otra es hacerlo directamente en SolidWorks como yo lo hice. Sin embargo, hay un pequeño detalle. ¿Dónde está nuestro origen en la figura? Podemos observar que nuestro origen está en este punto, o sea, ni siquiera está dentro de la figura. Y para poder exportarlo a COMSOL es necesario crear un nuevo sistema de referencia, que en ese caso, por ejemplo, yo lo quiero tener en esta parte de acá, ¿no? Un ejemplo. Ahora bien, para poner esa geometría es necesario darle clic en la pestaña de ensamblaje, en el apartado de geometría, dice sistema de coordenadas. Vamos a darle aquí clic ahí y podemos ver que nuestro sistema de coordenadas está acá. Pero en este caso nosotros lo queremos en otro lugar. Vamos a seleccionar aquí donde podemos seleccionar un punto. Y por decirse, yo lo quiero tener aquí. Acá. Ahora habrá que seleccionar el sentido de X. Por ejemplo, X tiene que ir de este lado. Y en ese sentido. Y Z en este lado. Acá se pueden invertir las direcciones, como podemos observar. En este caso yo lo quiero tener así, le damos a aceptar y en este caso se crea un nuevo sistema de coordenadas en donde nosotros lo queremos. Ahora bien, yo ya tenía uno creado, vamos a eliminar este. En ese caso mi sistema de coordenadas está en este punto. En ese caso yo lo escogí al revés, disculpen. Para que este sistema de coordenadas sea exportado a COMSOL es necesario guardar el formato como tipo para Solid. Vamos a buscar el formato o extensión para Solid. Vamos a darle clic en opciones. Y acá en sistema de coordenadas, acá podemos ver que dice predeterminado. Le damos clic y dice sistema de coordenadas 1, que es ese sistema de coordenadas que hemos creado antes. Le damos a aceptar y guardar. En ese caso yo ya tenía un modelo guardado. Para observar las diferencias que les menciono sobre el sistema de coordenadas, vamos a guardar este con el sistema de coordenadas que viene por predeterminado y vamos a darle en el acelerómetro 1. Vamos a guardarlo y ahorita vamos a pasar en COMSOL para observar las diferencias. Ya estamos aquí ahora en COMSOL. Vamos a crear ahora un nuevo modelo 3D con la ayuda del asistente de COMSOL. Asistente, le damos en 3D. De ahí le damos en... Bueno, vamos a utilizar la electroestática y además la mecánica de sólidos. Vamos a agregarlos y ahora continuaremos con el estudio que será de tipo, en este caso será tipo estacionario y le damos en hecho. Ahora bien, vamos ahora a observar lo que yo les comentaba, lo del cambio de sistema de coordenadas. Ya dentro de la GUI de COMSOL vamos a darle clic derecho en geometría y seleccionaremos importar. Ahora buscaremos el archivo que creamos, en este caso son estos dos. Vamos a seleccionar el primer archivo con el sistema de coordenadas que yo definí. Aquí vamos a modificar un poco la tolerancia absoluta de importación. Vamos a ponerle 1 a la menos 9 y construimos todos los objetos. Ahora bien, vamos a observar que nuestro origen se encuentra en este punto, en el punto que yo había escogido, acá. Ahí está el 0 y podemos observar que todas las dimensiones en este caso son positivas. Ahora vamos a buscar
nuestro archivo en el cual el sistema de coordenadas es el predeterminado que te genera SolidWorks. Vamos a abrirlo. Y lo mismo, acá se tiene que mantener 1 a la menos 9 porque si no salen errores. Si quieres lo vemos. 1 a la menos 5, construir. Y aquí nos van a salir errores por la tolerancia. Eso se corrige, como les dije, disminuyendo. En este caso vamos a ponerle 1 a la menos 9, la tolerancia. Podemos observar que aquí las dimensiones están muy desordenadas. Acá están los negativos, positivos. ¿Y dónde está nuestro origen? No sabría decirles. Aquí únicamente nos muestra el 0 en Y y el 0 en X, que supongamos que está en medio, ¿no? Pero nuestra Z, acá nos dice que el ancho, bueno, el grosor mide 9.8 a 9.2 cada línea. Entonces, eso sí nos indica que nuestro origen está muy por debajo. Por lo tanto, será un poquito difícil el análisis de nuestro acelerómetro. Por eso yo les recomiendo que definan un origen, y si su origen coincide con el punto donde ustedes quieren su sistema de coordenadas para su acelerómetro, lo pueden dejar así. Yo les recomendaría que de todas formas crearan un sistema de coordenadas si quieren exportar el archivo desde SolidWorks a COMSOL. Una vez que ya importamos nuestra estructura del acelerómetro, ahora es necesario definir antes que nada un dominio deformante. Se puede crear el dominio deformante dando clic derecho en la parte de definiciones, o directamente irnos a definiciones en la parte de arriba de programa, dice malla móvil, dominio deformante. En ese caso se preguntarán, ¿para qué necesitamos esto? Es necesario porque vamos a tener un material que con el movimiento se va a deformar. En ese caso, ¿cuál cree que sean? Exacto, el aire. Seleccionaremos todas las geometrías, en este caso se les define como dominios, todo el dominio que estará compuesto de aire, ya que si no se agrega esto tendríamos un error al momento de seleccionar el material. Ahora, hablando de materiales, hay que agregarlos. En este caso, dando el clic derecho en el apartado de materiales, ya acá dice agregar un material, o nos vamos a la parte superior y agregar material. En este caso se nos abrirá esta nueva pestaña. Pueden observar que se encuentra el apartado de MEMS y te van a cargar los materiales que se usa en ese tipo de tecnología. En este caso vamos a semiconductor y vamos a seleccionar el silicio isotrópico cristalino. Le damos doble clic y podemos observar que toda la estructura nos la marca como silicio. En este caso es más fácil únicamente seleccionar los dominios o geometrías, como ustedes prefieran llamarle, que no van a ser silicio, en ese caso el aire. Lo seleccionamos y listo. Ahora bien, nos seguirá marcando un error porque faltan entidades por definir. Ahora vamos a definir el aire. En este caso lo pueden buscar directamente aquí. Yo ya lo tenía acá en materiales recientes, ya lo he usado antes. Doble clic o clic derecho y agregar a componente. Ahora se nos abrió esta nueva pestaña de ajustes y seleccionaremos los dominios o las entidades que van a ser parte del aire. Lo seleccionamos y listo. ¿Qué es lo siguiente por hacer? La electrostática. Para esto sabemos que nuestro acelerómetro tiene que ser polarizado. En ese caso lo que se va a polarizar va a ser los fingers fijos y los móviles. Para esto damos clic derecho en electrostática y seleccionaremos el terminal. Ahora bien, será necesario que hagamos estas partes del aire transparente para poder seleccionar la cara que está en contacto con el dominio del aire. En este caso aquí podemos observar que hay unos iconos que nos permite visualizar componentes. En este caso vamos a darle aquí que dice hacer clic y esconder. Como su nombre lo indica, su propósito es esconder ciertas partes de algunas entidades. En ese caso la parte superior de
de nuestro aire. Vamos a hacerlo también para el otro lado. Damos clic, clic y listo. Ahora bien, vamos a deseleccionarlo y ahora sí vamos a seleccionar los tipos de terminales. En este caso mis dedos mis dedos móviles van a ser mi terminal positiva. Entonces selecciono todas las caras que deben estar polarizadas, que sean en contacto con el material dieléctrico, en este caso aire. Seleccionamos también aquí y acá. Ahora, como se seleccionó la terminal positiva, debe ser voltaje. En este caso vamos a darle aquí voltaje. Recordemos que nuestro voltaje es de 4.91 volts, el voltaje aplicado. Eso se obtuvo desde los cálculos. Podemos seleccionarlo aquí directamente o crear un parámetro. Por ejemplo, en este caso vamos a crear un parámetro que se llame VA, de voltaje aplicado, cuya expresión sea 4.91 volts. En este caso tiene que poner paréntesis y la unidad. Le damos Enter. Aprovechamos para crear también un parámetro que se llame FG, de fuerza G. En este caso su expresión únicamente va a tener 1, ya que va a ser adimensional. Ya que regresamos en la parte de electrostática y vamos a la parte de terminal, y ahora podemos aquí sustituir 4.91 por VA. Le damos Enter y ya estará guardado. Falta ahora agregar la terminal de tipo tierra. Le damos clic y ahora seleccionaremos los dedos fijos, los fingers fijos, que será la tierra. Seleccionamos también los del otro lado. Todas las caras que deben ser polarizadas con este valor de 0 volts o tierra. Podemos ya regresar a la normalidad, la transparencia de las entidades, en este caso dándole clic aquí en reiniciar el hiding y listo. Otra cosa por definir ahora es la mecánica de sólidos. El MEM se tiene que fijar en algunas partes, como en el caso en los fingers fijos, como su nombre lo indica, y en los extremos del resorte. Para eso damos clic derecho en mecánica de sólidos y agregaremos restricciones fijas. Se seleccionan la parte inferior de los fingers fijos, ya que esto ayudará a que en la simulación, si hay una aceleración, no se mueva. También seleccionaremos las caras delgadas del resorte, ya que también deben estar fijas. Estas partes de acá también hay que fijar las del otro lado, claramente. Y listo. Ahora lo siguiente por seleccionar o agregar en ese caso sería la aceleración. Se encuentra en el apartado de fuerzas volumétricas y agregaremos gravedad. Por default no te selecciona nada. En este caso todo el acelerómetro debe estar en una aceleración. Le damos en la parte de selección manual todos los dominios. Todos los dominios se van a seleccionar con aceleración, excepto por el aire. Y podemos observar que ya hay una aceleración que va en sentido menos z, que coincide con el valor de la aceleración gravitacional, pues dice G const. En este caso vamos a copiar esa expresión y agregamos un 0, ya que no queremos una aceleración en z, la queremos en x. Y además hay que recordar que esto va a ser multiplicado por un factor, que en este caso va a ser Fg, fuerza G, que nos ayudará a hacer un estudio con un parámetro que tenga un barrido. Copiaremos esto aquí, Enter. Y ya está completo el apartado de tanto de electrostática como de mecánica de sólidos. Es necesario agregar una multifísica. Se puede agregar una multifísica directamente desde el árbol de COMSOL, o irnos a donde dice física en la parte superior y agregar multifísica. Vamos a agregar multifísica y lo que nos interesa es agregar la electromecánica. Le damos doble clic y se seleccionarán todos los dominios del cual estará involucrada tanto la mecánica como la
electrostática. Hasta ese punto todo está bien. Lo difícil viene ahora. Tenemos dos opciones. Para el estudio se requiere hacer un mallado a la estructura. Se puede hacer un mallado directamente controlado por la física. Podemos observar que en este caso vamos a tener que seleccionar el tamaño del elemento extrafino debido a estas pequeñas estructuras, este pequeño grosor ancho. Vamos a ver cómo nos define la malla directamente COMSOL. Va a tardar un poquito porque son muchos elementos que tienen que crear y parametrizar. Esperemos un poquito, no tarda demasiado. Y podemos observar que así es el mallado. Observamos una infinidad de elementos. Pero ¿nos servirá esta malla? En este caso nos marca que hay elementos de muy baja calidad. Nos marca una advertencia. Vamos a dar clic derecho, estadísticas, para observar cuál es la calidad media del elemento. Podemos observar que la calidad media del elemento es de 0.45. Les tengo que decir que mientras la calidad media del elemento sea más cercana a 1, los datos simulados calculados por COMSOL van a ser más cercanos a la realidad. Por lo tanto, esta malla no nos sirve. Entonces se preguntarán, ¿cómo logramos una malla de calidad 1? La tenemos que hacer nosotros mismos, jóvenes. Para realizar un mallado por usuario, acá se tiene que cambiar de malla controlada por la física a malla controlada por el usuario. Vamos a eliminar el tetraédrico libre o deshabilitarlo. En este caso yo lo voy a eliminar. Y ahora, antes de comenzar con el mapeado de toda la estructura, me gustaría explicarles que yo dividí, más dicho seccioné, mi acelerómetro MEMS de acuerdo al ancho más pequeño. En este caso mi ancho más pequeño es el de los Krafft-Leg. Además hice unas modificaciones. En cada unión donde haya un cambio en X y luego en Y, la dividí y creé ese prisma. Este prisma me sirve para realizar el mapeado de ir en X y luego a Y. Esto me ayuda mucho, ya que si no se tiene esta unión, un mapeado por usuario es muy complicado. También, cuando ese mapeado llega a la masa central, aquí va a haber una distribución en la arista. Esta arista, si queremos distribuirla en toda la masa sin que haya una sección dividida como estos bloques de aquí, que van a lo largo de toda nuestra masa central, no se puede realizar tampoco el mallado. Es por eso que yo dividí mi masa central. Tiene las mismas dimensiones, únicamente que la dividí para que tuviera lo largo, tuviera el mismo ancho que mi Krafft-Leg. Es la única modificación que le hice. También tiene el mismo ancho donde se une la masa central con los fingers móviles. De ahí en fuera es lo mismo, tiene las mismas dimensiones, realmente no afecta nada, pero ayuda mucho al mapeado por el usuario. Una vez explicado todo esto, yo recomiendo que se comience primero a mallar por las partes más pequeñas del diseño. En este caso son las uniones del cambio de dirección en X y en Y. En este caso son estas de acá, que une la longitud más pequeña del Krafft-Leg con la longitud más larga del resorte. En este caso vamos a agregar un mapeado. Seleccionamos las caras que se quieran mapear. En este caso son 4 uniones pequeñas. Seleccionamos las 4 de ellas. Una vez que se hayan seleccionado las 4, damos clic derecho en mapeado y añadimos una distribución. En este caso se seleccionan tanto las aristas superiores tanto como las inferiores, horizontales y verticales. También en todas las otras uniones las seleccionamos, las horizontales y las verticales.
Una vez que se hayan seleccionado, vamos a construir lo que llevamos para que veamos el progreso. Ok, hemos acabado de seleccionar todas las aristas. Construyamos y veamos que se ha dividido en 5 por 5. Y aquí dice el número de elementos, tanto horizontal como vertical. En todas las secciones que hemos seleccionado, comprobemos. Efectivamente, se ha seccionado en 5 por 5. Lo posterior a esto es hacer un barrido en todas las entidades que se realizó el mapeado. Para ello damos clic derecho en malla y añadimos un barrido. Seleccionamos los dominios que se quieren, en donde se quiere realizar un mallado por usuario. En este caso son esas entidades. Seleccionamos. También acá. Una vez que se hayan seleccionado las entidades, damos clic derecho y añadimos una distribución. En el número de elementos nos va a decir cuántos elementos se va a distribuir ese mapeado a lo largo de nuestra entidad donde queremos hacer el barrido. En este caso yo le puedo poner 5 o le puedo dejar en 3. Vamos a ponerlo en 3. Esto disminuirá considerablemente el tiempo de simulación. Tanto acá, y podemos observar que también se realizó ese barrido en todas las uniones de nuestro acelerómetro. Ahora, este mapeado se tiene que realizar en toda la estructura. Además, tiene que tener las mismas dimensiones. Para ello vamos a agregar en más opciones una opción que dice copiar arista. Esto nos permitirá copiar una arista de origen, en este caso seleccionaremos esta, a una arista de destino. En este caso se va a dividir, esta arista que seleccionemos se va a dividir de igual forma que la de destino, es decir, aquí habrá una división de 5. Seleccionaremos todas las entidades que requieran esa distribución de 5, tanto acá como en las otras uniones del craft leg a la masa. También se puede seleccionar el largo también del craft leg, ya que también va a tener la misma división. Entonces, para ahorrarnos un poquito de tiempo y espacio en nuestra rama, vamos a seleccionarlas una vez. Y damos en construir. Y observamos que acá ya se realizó en la división de 5, 1, 2, 3, 4, 5. En toda donde se seleccionó como arista de destino. Ahora bien, nos falta mapear. Vamos a ello. Añadimos un nuevo mapeado. En este caso, esto de acá yo propongo que sea de 5 y igual de esta. Entonces es posible seleccionar todo de una vez. Tanto aquí, acá. Pero si se desea cambiar la distribución de este largo, yo diría que no lo seleccionaran, ya que puede que este tenga 5, pero distribución de este puede que sea 20. Entonces ya es muy a su gusto. En este caso yo acabo de cambiar de decisión y primero voy a seleccionar las partes más pequeñas como yo recomendé desde un inicio. Añadimos una distribución. En este caso ya se distribuyó la parte vertical de nuestra entidad. Vamos a añadir la distribución en las partes horizontales. Esto se va a realizar para cada entidad seleccionada.
Una vez que hayan acabado de seleccionar las entidades que desean mapear, vamos a construir para ver cómo quedó en nuestro mapeado. En este caso tiene que quedar un mapeado de 5×5. Y sí, correcto, 5×5. En todas las entidades que se seleccionó como mapeado. Ahora vamos a añadir un barrido como hicimos con la unión pequeña. Vamos a hacerlo ahora con esta de acá. Y es un barrido. Dominio. Seleccionaremos los dominios que queremos realizar el barrido. Y ahora no será necesario agregar una distribución como se hizo en el barrido 1, porque en el barrido 1 no tenía una definición tanto en X como en Y. En este caso ya tiene la definición en X, ya tiene la definición en Y. Entonces si construimos, automáticamente se va a dividir en 5×3. Y efectivamente, eso se realizó para todas las entidades donde se escogió realizar el barrido. Sigamos mapeando ahora los craft leg más largos. Seleccionaremos la parte externa de estos. Recordemos que ya se mapeó, bueno, ya se agregó una distribución al extremo vertical, entonces únicamente habrá que agregar la distribución de manera horizontal. Y esto lo tienen que realizar para cada entidad que quieran mapear con la misma cantidad de distribución. Aquí me equivoqué, escogí la trasera nuevamente. Listo. Veamos cómo se mapea esto con una división de 5. Ok, se ve bien, pero lo correcto sería agregar más. Agreguemos 20. Listo. Y nuevamente vamos a tener que agregar un barrido para dichas entidades. Dominio, seleccionamos los dominios que vamos a hacer el barrido. Y nuevamente esta ya tiene una definición en X y en Y. Por lo tanto no será necesario agregar una distribución. Construimos y efectivamente ya se dividió toda la estructura como pensábamos. Lo siguiente a realizar será el mallado de las secciones de la masa central. Para eso vamos a ocultar esas entidades. Acá sí podemos observar, hay unos iconos que nos permiten ocultar o hacer visibles algunas entidades. En este caso vamos a ocultarlas, que serán los fingers móviles, los fingers fijos y el aire, tanto del lado derecho como el izquierdo, ya que nos facilitará el mapeado de estas entidades de acá. Ok, antes de empezar con su mapeado hay que copiar una arista. Esta arista habrá que pasarla a estas de acá para que las divisiones conecten con todo lo largo de la masa central. Vamos a realizarlo. Vamos a añadir una opción que nos permita copiar la arista. Seleccionamos la arista de origen, seleccionamos ahora la de destino y será todo lo que es el largo de nuestra masa central. Listo, lo construimos. Ya se dividió de misma forma que esta arista. Agregamos un mapeado, seleccionamos toda entidad que deseamos mapear, y añadimos una distribución. En la distribución vamos a seleccionar todas las aristas horizontales.
tanto del lado izquierdo como del derecho. Listo. Vamos a construir nuestro mapeado. Y aquí, como se escogió 5, eso se va a dividir por 5. También esto, esto, esto y esto. Y ahora falta añadir nuevamente un barrido. Vamos a darle clic derecho malla 1, barrido, y seleccionamos los dominios que queremos que exista un barrido. En este caso vamos a seleccionar estas, tanto del lado izquierdo como derecho. Y podemos observar aquí cómo se realiza el barrido. Listo. Tanto de este lado como el otro. Lo siguiente será acabar de mapear nuestra masa central. Vamos a añadir un mapeado. Hay que recordar que las aristas verticales ya existe una distribución de 5. En este caso únicamente será necesario mapear las aristas horizontales. Aquí y acá. Construimos. Perfecto. Y ahora, como ya tiene una distribución en X como en Y, únicamente se tiene que escoger un barrido donde seleccionemos el dominio restante, que es en este caso lo que resta de nuestra masa central. Construimos y voilà. Lo siguiente sería mapear ahora los fingers móviles. En este caso vamos a ocultar ahora lo que son los fingers fijos y el aire. Nuevamente hacemos clic para ocultar. Seleccionamos los fingers fijos y el dominio correspondiente al aire. Listo. Esto será un poquito más sencillo. Habrá que copiar la arista de aquí a esta de acá y al extremo, tanto de ese finger como el resto de los demás. Entonces vamos a copiar esa arista como lo hemos estado haciendo. Seleccionamos la arista de origen, activamos el dominio para la arista de destino, de este lado como el del otro. Listo. Vamos a construir. Ya se hizo la edición de 5×5. Ahora vamos a añadir un mapeado para estas caras. Y una distribución. Ya se distribuyó de forma horizontal, ahora vamos a añadirla de forma vertical. Seleccionamos las aristas. En este caso va a ser igual de 5 para todas ellas, horizontal como la parte inferior también debe ser seleccionada. Listo. Se construye y ya se realizó un mapeado para la parte frontal, se podría decir, de esos fingers. Vamos a añadir una distribución, un barrido, disculpen. Seleccionamos las entidades a realizar el barrido, son los 4 fingers móviles y construimos. Listo, ya se realizó el barrido por toda la estructura. Lo que sigue ahora será realizar el mapeado de lo que corresponde al aire. Para eso vamos nuevamente a ocultar ahora los fingers fijos únicamente, tanto del lado derecho como del izquierdo, y nos quedamos con el aire. Vamos a agregar esta arista a todo el conjunto del aire. Para ello se tiene que copiar la arista. Como lo hemos estado haciendo desde un inicio, seleccionamos una arista de origen, puede ser esta o cualquier otra que ya esté mapeada. Activamos las aristas de destino. En este
caso van a ser estas, tanto de este lado como el otro. Una vez que se seleccionen las aristas de destino, construimos y ya tienen su división de 5 correspondientemente. Ahora vamos a realizar un mapeado. Como ya se realizó una distribución de forma vertical, habrá que realizar una distribución de forma horizontal para el aire. Ya que se haya seleccionado las caras a mapear, hagamos una distribución. Las aristas horizontales se seleccionan del aire. Selecciono una arista que no era, a ver cuál es. Esta de acá. Listo. Tanto las superiores como inferiores. De todo el material dieléctrico. Listo. Construimos y se realizó el mapeado. Ahora falta añadir el barrido. Seleccionamos dominio. Seleccionamos nuestro material eléctrico y construimos. Listo. Ahora volvemos a poner visibles nuestros fingers fijos. Ya que están visibles, nuevamente habrá que copiar las aristas, una de origen a toda la estructura. En este caso vamos a mapear estas caras frontales. Por ello previamente se tiene que copiar la arista. Copiamos una arista de origen como esta. Activamos la de destino, seleccionamos estas frontales. Listo. También del otro lado. Y añadimos un mapeado para estas caras. Vamos a seguir manteniendo la distribución de 5. Para eso se tiene que agregar distribución y seleccionamos las partes superiores e inferiores de las aristas horizontales de los fingers fijos. Listo, se mapea. Ahora bien, aquí será necesario completar la distribución en el eje Y, ya que previamente aquí teníamos una distribución tanto en X como en Y. Aquí hace falta completarla, por lo tanto vamos a hacerla nosotros mismos. Vamos a agregar un nuevo mapeado y vamos ahora a seleccionar las caras restantes. De este lado, de este y de este de acá. Ok, para mantener la misma distribución vamos a seleccionar, no sé si está bien. Listo. Ahora vamos a agregar una distribución. En este caso va a ser igual de 5 por 5. Lo que aquí podemos haber hecho es copiar la arista, pero habrá que agregar de todas formas la distribución. Entonces eso nos ahorra un espacio en nuestra rama y de la malla. Tanto superior como inferior. Creo que este lado me hizo falta las inferiores.
Sí, ya están. Ahora construimos. Ahora bien, ya está mapeado. Entonces únicamente nos hace falta hacer un barrido, ya que ya tenemos un mapeado en X como en Y. Ok, aquí algo está mal, creo que me equivoqué de cara en el mapeado. Efectivamente. Me equivoqué de arista, era la otra. No importa, se puede corregir. Únicamente hay que seleccionarla. Construimos. Listo. Perfecto. Revisamos nosotros que no haya ningún error. Todo está bien. Finalmente habrá que añadir el barrido. Dominios. Y seleccionamos los fingers fijos. Construimos y finalmente hemos terminado nuestro mallado por usuario. Podemos verificar de cuánto es la calidad media del elemento y podemos ver que ahora es de 1, lo cual esta malla nos va a venir muy bien para realizar el estudio. Vamos a revisar el tiempo que va a tardar en realizarse y además vamos a obtener mejores resultados con este tipo de mallado que el realizado por la física. Ya que se tiene la malla, la mecánica de sólidos definida y también la electrostática, lo que sigue ahora es realizar el estudio. En este caso vamos a realizar un estudio con una extensión, con un barrido auxiliar, y vamos a seleccionar la variable que previamente creamos, que era de fuerza G, y se nos pide crear un barrido de 0 a 5G. En este caso vamos a poner un paso de 1 y vamos a agregar y vamos a correr la simulación. Esto va a tardar un poco, así que vamos a parar un poquito la simulación. Una vez que ya haya acabado de simular, podemos observar que se genera dos gráficas, una de potencial eléctrico y en el que está representada por rebanadas múltiples, y otra de desplazamiento. En ese caso realicé yo dos estudios. Se preguntarán por qué realicé dos estudios. Uno es porque en el primer estudio lo hice con un barrido auxiliar de 0 a 1 con un paso 0.2. Y el siguiente estudio, buscando en foros de internet dedicados a COMSOL, encontré una opción en el resolvedor estacionario que se llama completamente acoplado. Esto ayuda a generar mejores resultados en cuanto se habla de multifísica. Yo quise probar ambos para ver cuál era la variación de los resultados. En este caso vamos a observarlos. En este caso observemos el potencial eléctrico en el estudio 1. ¿Cuál es el potencial eléctrico? Podemos observar que el potencial eléctrico efectivamente varía en los dedos móviles y en los fijos de acuerdo a nuestro material dieléctrico. Podemos observar que aproximadamente los 4.9 volts están en los fingers móviles. Sin embargo, podemos observar aquí cosas extrañas. Este finger móvil debería estar con los 4.9 volts, casi los 5. Observemos los otros finger móviles cómo se encuentran. Aquí lo mismo. Aquí este es el único finger en el que parece ser que no está totalmente polarizado. Podemos comprobarlo en la electrostática. Observemos si efectivamente está polarizado. Entonces ahí hay una cosa rara que falló en la simulación. Pero ¿qué pasa si ponemos el estudio 2 donde puse el completamente acoplado? Observemos que ahora se encuentra este finger móvil polarizado con los 4.9 volts aproximadamente. Aquí está nuestra gráfica que nos permite identificar el color con un valor, en este caso de voltaje. En el otro finger igual, en los otros fingers igual, podemos observar los fingers móviles como están polarizados de manera positiva y los fingers fijos de forma negativa, y podemos observar la distribución de potencial a lo largo de todo el material eléctrico.
En este caso observemos el desplazamiento. Observemos primero el estudio 1. Observemos, ¿qué es lo que pasa? A 0G. En 0G debería existir... lo siento, me equivoqué, es acá. Vamos a ver el estudio 1. Grafiquemos. Efectivamente, observamos que hay un error. ¿Cuál es el error que ustedes ven? Sí, cuando la fuerza G es 0, esto no se debería desplazar porque no hay ninguna aceleración. Esto podemos observar cuál es la aceleración, cuál es el desplazamiento si agregamos un volumen máximo mínimo. Hay que elegir en este caso mecánica de sólidos, desplazamiento y desplazamiento total. Lo graficamos enfocándonos en el estudio 1 y observamos que el máximo desplazamiento es de 1.17 por 10 a la menos 10 metros o 1.17 micras. Aquí está lo raro, no debería haber ningún tipo de desplazamiento en el estudio 1, pero lo hay a un valor de FG. Observemos cómo se comportan el resto del desplazamiento. Ok, ahora vemos un desplazamiento en una aceleración negativa. Esto está completamente mal, no debería existir eso, y de alguna forma COMSOL lo está realizando. Bien, observemos ahora nuestro estudio 2. Grafiquemos a 0, a un valor de fuerza G de 0. Podemos observar que no hay movimiento. Observemos el movimiento a una aceleración de una fuerza G. Grafiquemos y efectivamente vemos un desplazamiento de manera positiva en el eje X. Veamos el desplazamiento máximo en el estudio 2 a 1. Grafiquemos y el desplazamiento máximo con un valor en FG de 1 es de 1.44 por 10 a la menos 7. Recordemos que nosotros habíamos calculado 1.429 por 10 a la menos 7. O sea, es un valor muy cercano a lo que se obtuvo en COMSOL. Observemos ahora el desplazamiento en una aceleración de FG igual a 5. Ahora observemos que el máximo desplazamiento es de 0.722 micras, es decir que el máximo desplazamiento que tiene mi acelerómetro MEMS a una aceleración FG igual a 5 es menor a la distancia de separación. Por lo tanto, puedo concluir que el acelerómetro, si se somete a aceleraciones iguales o menores a FG igual a 5, perfectamente puede trabajar, ya que no estará tocando el finger móvil al finger fijo. Observemos ahora una nueva gráfica que va a ser nuestra gráfica de capacitancia contra nuestra fuerza G. Agregamos un punto línea. En este caso vamos a graficar un punto en especial. En este caso puede ser este punto. Se grafica y seleccionaremos en electrostática la expresión de la capacidad de Maxwell. Lo agregamos y graficamos. Primero observemos el estudio 1. La capacitancia, en este caso es la capacitancia total de todo el sistema. Recordemos que son 8 capacitancias, por lo tanto, si cada capacitancia es de 0.1 femtofaradios, nuestra capacitancia inicial total debería ser de 0.8 femtofaradios o 8 por 10 a la menos 6 faradios. En este caso, en el estudio 1 tenemos una capacidad de 7.11 por 10 a la menos 16 faradios, lo cual no es correcto. Y podemos ver que conforme la aceleración aumenta y desplazamiento, la capacidad también aumenta, pero no coincide con nuestra capacidad calculada.
Veamos el estudio 2. El estudio 2 coincide con el valor esperado, aproximadamente coincide en un valor de 8 por 10 a la menos 16, que es lo que esperábamos de nuestras 8 capacidades iniciales. Pero podemos observar que aquí se mantiene lineal, constante. Aquí se mantiene constante conforme avanza la aceleración, lo cual es un poco extraño, ya que debería variar, debería incrementar o disminuir dependiendo de qué sentido se aplica la aceleración. Lo siguiente que podemos observar con este software es la gráfica de tensión de von Mises. En este caso vamos a agregar como título tensión Mises. Vamos a agregar los volumen y vamos a buscar la expresión de von Mises. Está en mecánica de sólidos, tensión y tensión von Mises. No se seleccionó, me parece. No, sí está. Graficamos. Y ahora hay que esperar a que que grafique esto. Ok. Podemos observar del estudio 1 que nuestra máxima tensión se encuentra en donde está fijo nuestro Kraft-Leg, se encuentra fijo, y en donde introduce la aceleración o movimiento a la masa central. Es aquí donde se encuentran nuestras mayores tensiones con el estudio 1. Veamos ahora el estudio 2. Grafiquemos esto. Y observamos ahora que nuestra mayor tensión se encuentra en la parte central de nuestros Kraft-Leg. ¿A qué se deberá esto? ¿Cuál de los dos resultados es el correcto? Yo hago una analogía con una lámina, o puede inclusive ser una rama de un árbol. Imagínense que ustedes sostienen una rama de un árbol y la mantienen horizontalmente. ¿En dónde creen que ustedes que se produce la mayor tensión? ¿En la parte más alejada de la rama? ¿En la parte central? ¿O en la parte donde se está sujetando? ¿Dónde ustedes creen que se genera mayor tensión? En este caso, la mayor tensión se genera en medio de la estructura, ya que se estará flexionando en esa parte la estructura. En este caso hablamos de nuestro Kraft-Leg. Por eso yo creo que el estudio 2 es el más cercano a la realidad que el estudio 1. Otro tipo de gráfica que podemos observar es la gráfica de desplazamiento. Vamos a llamarle desplazamiento. En este caso va a ser una gráfica, disculpen, va a ser una gráfica 1D. Vamos a punto gráfica. Vamos a llamar esto desplazamiento en X. Y vamos a seleccionar un punto. En este caso seleccionaremos el mismo punto de nuestro finger móvil y seleccionaremos ahora el apartado de nuestro eje X, que es donde se mueve. Vamos a graficarlo y podemos observar que mientras exista una mayor aceleración, mayor será el desplazamiento. En ese caso, cuando tenemos un valor en FG igual a 0, obviamente el desplazamiento va a ser 0, como lo esperábamos, y mientras mayor sea la aceleración inducida, mayor será el desplazamiento en el componente X. Con esto podemos llegar a una conclusión con respecto a los resultados.
Esto va a depender mucho de cómo ustedes seleccionen su tipo de estudio y cómo configuren su malla. Yo les enseñé a hacer una malla cuya calidad es de 1, por lo tanto no debería haber problemas en ese aspecto. Lo siguiente a considerar es el tipo de estudio, cómo lo están realizando. En ese caso yo pude encontrar dos tipos de estudio en los foros, el estudio normal en el que únicamente ingresas los parámetros que deseas cambiar en el barrido auxiliar y te da unos resultados. Pero encontré yo esa opción que se llama completamente acoplado, que en muchos foros indican que es la mejor forma de aplicar la electrostática y la mecánica. Sin embargo, pudimos observar variaciones, en este caso en el desplazamiento. Vimos que en el estudio 1 el desplazamiento iba de izquierda a derecha, lo cual no debería ser. Vamos a graficarlo y podemos observar que aquí el desplazamiento es de forma negativa. En 0 comienza positivo, baja hasta que se va hasta menos 11 por 10 a la menos 8. O sea, va en sentido contrario a lo esperado. Y vimos en el estudio 2 que era un resultado que esperábamos. Sin embargo, el único punto negativo con este tipo de estudio 2 es la capacitancia. La capacitancia se mantiene constante. Lo que debería ser correcto es que haya un incremento o una variación en esta capacitancia, lo que en el estudio 1 sí se muestra de forma correcta, pero no es un resultado que esperábamos, que se esperaría. Podemos observar que de 0 a 0.2 la capacitancia se mantiene constante. Desde que se induce una aceleración, la capacitancia debería variar. Aquí yo los invito a que ustedes propongan, investiguen, se informen qué cambios o qué opciones pueden ustedes modificarles al estudio para que obtengan mejores resultados en sus simulaciones. Esto es cosa de práctica, estar metidos mucho en foros dedicados a COMSOL para poder informarse sobre cómo este software trabaja. Por mi parte sería todo, compañeros. ¿Tienen alguna duda? Pueden escribirme. Trataré de resolverla. Y muchas gracias por su atención. Soy Roberto Gusín Cosme Hernández. Espero haberles explicado de forma correcta mi diseño del acelerómetro MEMS.